La Biblia dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué se consumó en la cruz del Calvario? Entregando Jesucristo su vida. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz para perdonar todos los pecados de todas aquellas personas que acepten que Jesucristo murió por ellas en la cruz para perdón de sus pecados. Todos los que somos descendientes de Adán y Eva, que definitivamente es toda la humanidad, estamos en un estado de desobediencia a partir de que ellos no siguieron la instrucción de Dios en el huerto de Edén y fueron expulsados de él por su propia seguridad. Pero alguien tenía que salvarnos. A partir de esa desobediencia, toda la humanidad estamos perdidos. Sí hay un cielo, sí hay un infierno, y cuando esta vida termine, todos nosotros tendremos que ir a uno de esos dos destinos y para vivir para siempre. Bíblicamente hablando, sí hay vida después de la muerte, pero la habremos de pasar en la eternidad con Dios, en las mansiones celestiales, o con Satanás en el infierno preparado para él y para sus ángeles. Dios, en un acto profundamente amoroso por la humanidad, no encontrando otro medio que pudiera perdonar nuestros pecados, decide enviar a su Hijo Jesucristo para que entregue su vida voluntariamente en la cruz, habiendo nacido primero de mujer, habiendo encarnado como ser humano, habiéndonos mostrado el estilo de vida que a Dios le agrada que vivamos, recibe su sacrificio en la cruz para perdonar los pecados de toda aquella persona que acepte que Cristo murió en la cruz por ella y lo reconozca como su Salvador y como quien va a gobernar su vida a partir de ese reconocimiento. La Sagrada Escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No nos confundamos, Cristo no murió por toda la humanidad. El sacrificio de Cristo en la cruz, por lo que damos gracias a Dios en este día, en este momento, es única y exclusivamente para todas aquellas personas que deseen aceptar que Cristo murió en la cruz por mí y entonces yo lo reconozco como mi Salvador y como Señor de mi vida. La Sagrada Escritura nos sigue enseñando y dice que cuando tomamos esa decisión de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Dios envía a su Espíritu Santo que venga a morar en nuestra vida. ¿Y qué ocurre con ello? Que el Espíritu Santo, como claramente lo dice Juan 16:13, nos empieza a tomar, a ministrar, a limpiar, a purificar y nos empieza a enseñar la verdad de Dios. Nosotros la empezamos a aprender, la empezamos a vivir y es por ello que se da el maravilloso milagro
que señala 2 Corintios 5:17. De repente notamos que nuestros hábitos se empiezan a corregir, empiezan a cambiar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, le empezamos a dar otros valores a las circunstancias de la vida, empezamos a valorar cada recurso de una manera diferente. Y esto ocurre porque la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la novedad de vida en Cristo después de haber recibido a la persona de su Santo y Divino Espíritu dentro de nosotros, que viene a morar, pero como resultado de haber aceptado que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí para pagar mis pecados, y entonces yo lo reconozco como mi Salvador y mi Señor. Pero siguen ocurriendo muchas cosas más, y un estado maravilloso es aquel al que se refiere Efesios 2:19. Ya no somos extranjeros, ya no somos arrimados, quiere decir la palabra advenedizos, sino que venimos a ser conciudadanos de los santos, es decir, de todas aquellas personas que han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida, y venimos a ser de la familia de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 10, diría que venimos a ser ovejas de su redil, de su rebaño. Ya estamos dentro del aprisco de Dios, donde se encierran sus ovejas. Entonces, yo reconozco que Jesucristo en un viernes como hoy entregó su vida por mí en el Calvario para pagarle a su Padre Celestial por mis pecados. Y cuando yo acepto ese acto de Cristo para mí, lo tomo, lo asumo como mi Salvador personal, le dejo mi vida para que la gobierne, y Él, en respuesta, envía a su Espíritu Santo, que me toma, que me hace su templo, que me empieza a enseñar la verdad de Dios, que empieza a trabajar en mí lo que conocemos teológicamente como la santificación y la regeneración, y empieza a hacer de mí una nueva criatura. Se anota mi nombre en el libro de la vida. Ya no vengo a ser extraño para Dios, ni un arrimado para Dios. Ya soy reconocido como hijo de Dios y empiezo a vivir mi vida. No perfecta, no sin luchas, no sin pruebas, no sin tentaciones y trampas del maligno, pero ayudado por su Espíritu Santo, yo comienzo a vivir una vida victoriosa. ¿A dónde me lleva esto? Hay dos acciones eminentemente bíblicas que debemos subrayar. Primera, me lleva a vivir en este mundo una vida agradable a Dios, porque ya tengo quien me dirija, quien me conduzca, quien me enseñe la verdad, quien me capacite y me oriente para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. Y cuando vivo una vida agradable a Dios, resulta edificante para mí, para los míos y aún para los ajenos. Me convierto, por el amor de Dios, en un ciudadano útil, valioso, en un miembro de familia positivo, edificante. Busco el bien de los demás
por la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pero la segunda acción que vamos a disfrutar está por venir. La Sagrada Escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que un día seremos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, es decir, nos va a llevar de una manera sorpresiva para que vayamos a morar con Él a sus mansiones celestiales, para permanecer con Él por toda la eternidad, es decir, para siempre estar con Él. Es bíblico, es correcto, es justo decir que las personas que hayan decidido no aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ellos, tendrán que pasar una eternidad, la eternidad, alejados de Dios de una manera sumamente lamentable. Amada Iglesia, amados hermanos, estimados oyentes, en una tarde como la de hoy, Cristo murió para pagar los pecados de todos aquellos que quieran aceptarlo y aceptar ese sacrificio y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Esto es mucho más que solo decir plegarias. Esto es mucho más que solo abrir la Biblia y tratar de leer algo. Esto es mucho más que procurar el bien del prójimo. Esto es mucho más que dedicar la vida a hacer buenas obras. De hecho, las buenas obras no se pueden hacer que sean agradables a nuestro Padre Celestial, si no es por medio de Jesucristo, habiendo puesto nuestra confianza en Él y habiendo creído en Él, reconociéndolo como mi Salvador y Señor de mi vida. Hago una amorosa invitación en este momento para toda aquella persona que no haya antes declarado y reconocido aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de sus pecados, para una transformación de vida y para obtener como recompensa una vida eterna en el reino celestial con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La salvación, mis amados, no se hereda. La salvación en Cristo no se transmite. La salvación en Cristo, el perdón de nuestros pecados por Cristo, no se compra, no se puede adquirir de otra manera, sino yo decido aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó, consumado es, quiso decir, toda la obra para salvar a los que quieran creer en mí está hecha, está realizada, es completa. Cristo pudo decir, como en la oración de Juan 17, vine a hacer la obra que me diste que hiciese, oh Padre, y la he hecho, la he culminado. Entrego mi vida para pagar los pecados de todos aquellos que quieran creer en mí. Seguiremos viviendo el tiempo que nos resta en la tierra,
pero estaremos en preparación para marcharnos con Cristo cuando venga por nosotros. Amén.